Doctora, ¿qué tal? Le habla el estudiante de medicina y Miguel Manrique Mauricio. En esta ocasión le voy a hablar acerca del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a decir que el transporte eficiente de oxígeno y dióxido de carbono va a ser fundamental para el metabolismo celular de todo el organismo, ¿no? Este proceso va a involucrar lo que es la sangre como medio de transporte y también se va a realizar a través de mecanismos físicos y químicos. En primer lugar, vamos a tener el transporte de oxígeno. La mayor parte del oxígeno, aproximadamente un 97%, va a ser transportado unido a la hemoglobina, ¿no?, de los eritrocitos. Esta es una proteína que está presente en estos y cada molécula de hemoglobina puede unirse a 4 moléculas de oxígeno. El 3% restante va a estar disuelto directamente en el plasma sanguíneo. Ahora, algunos factores que van a afectar la afinidad del oxígeno por la hemoglobina van a ser la presión parcial del oxígeno. A mayor presión parcial de oxígeno va a haber una mayor saturación de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? El pH también, un pH bajo, es decir, una acidosis, va a desplazar la curva de la disociación de la hemoglobina hacia la derecha, facilitando de esta manera la liberación de oxígeno de los tejidos, ¿no? Y también la temperatura, también va a ser un aumento de la temperatura, también va a desplazar la curva hacia la derecha. Y también el 2,3 difosfoglicerato. Este compuesto va a también disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Este va a ser eh, un compuesto que va a atender al organismo a la acidosis y va a prácticamente cumplir el mismo rol que los hidrogeniones, ¿no?, que son también componentes que van a hacer que se desarrolle una acidosis en el organismo, ¿no? También vamos a tener el transporte de dióxido de carbono. Decimos que el dióxido de carbono también es transportado en la sangre de tres formas principales, ¿no? Esta es por disuelto en el plasma. Una pequeña porción se va a disolver directamente en el plasma sanguíneo, aproximadamente un 7%. Luego también como bicarbonato, en acá ya está la mayor parte del dióxido de carbono se va a combinar con agua en los glóbulos rojos para formar ácido carbónico, ¿no?, con la anhidrasa carbónica, que se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. Y el bicarbonato va a difundir hacia el plasma y es transportado, ¿no?, hacia los pulmones. Y también vamos a tener diluidas proteínas plasmáticas y la hemoglobina, ya propiamente dicho, ¿no? En acá va a haber una pequeña cantidad de dióxido de carbono que se va a unir a las proteínas plasmáticas y a la hemoglobina formando compuestos carbamino hemoglobina. Luego vamos a tener el intercambio gaseoso que se va a dar en los pulmones y en los tejidos. En los pulmones, en primer lugar, es que debido a la alta presión parcial de oxígeno alveolar, esto va a favorecer, ¿no?, la unión del oxígeno a la hemoglobina, mientras que la presión parcial de dióxido de carbono alveolar va a favorecer la liberación de dióxido de carbono, ¿no?, de la sangre hacia el alveolo. Sin embargo, es todo lo contrario en los tejidos, ¿no?, que la baja presión parcial de oxígeno y la alta presión parcial de dióxido de carbono va a ser a nivel tisular va a favorecer, ¿no?, va a favorecer la liberación de oxígeno de la hemoglobina y la captación de dióxido de carbono por la sangre, ¿no? Ahora, algunas curvas de disociación van a ser la curva de disociación de la hemoglobina que nos va a mostrar, ¿no?, una relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno de la hemoglobina, ¿no? Esto va a ser una curva sigmoide. Y también vamos a tener una curva de disociación del dióxido de carbono, ¿no? Esto también nos va a mostrar que es la presión parcial entre el dióxido de carbono y la cantidad de dióxido de carbono transportado en la sangre, ¿no? Esta va a ser una curva casi lineal prácticamente. Eh, Algunas importancias de estos gases es que, por ejemplo, en la producción de la energía celular necesitamos el oxígeno, que es necesario para la respiración no celular, y la producción de ATP de esta manera. La eliminación de desechos también mediante el dióxido de carbono, que va a ser un producto de desecho, ¿no?, del metabolismo celular, por así decirlo, de la respiración celular, ¿no? Y el mantenimiento del pH sanguíneo también, que algunos sistemas amortiguadores como el bicarbonato ayudan a mantener el pH sanguíneo dentro de niveles estrechos, ¿no? Ahora, hablando acerca del efecto Bohr, el efecto Haldane y el papel también de los eritrocitos como en el transporte de los gases ya mencionados. En primer lugar vamos a empezar con lo del efecto Bohr. El efecto Bohr va a describir la relación entre el pH, que va a ser y la concentración de dióxido de carbono, ¿no?, y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. A medida que va aumentando la concentración de dióxido de carbono o disminuye el pH, es decir, se provoca una acidosis,
la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. Y entonces esto va a significar que en los tejidos donde la concentración de dióxido de carbono es alta y el pH es bajo, debido al metabolismo celular, la hemoglobina va a liberar más fácilmente el oxígeno, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Primero va a ser por la formación de ácido carbónico, que vamos a decir que el dióxido de carbono se combina con el agua en los glóbulos rojos para formar ácido carbónico, ¿no? Y este ácido se va a disociar en iones hidrógeno y bicarbonato también a su vez, ¿no? También por la unión de los hidrogeniones a la hemoglobina. Los iones de hidrógeno se van a unir a la hemoglobina, alterando la estructura y disminuyendo la afinidad por el oxígeno, ¿no? Y también a su vez la facilitación de la liberación de oxígeno. Vamos a decir que al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se va a facilitar la liberación de este gas, ¿no? En los tejidos donde se es necesario, ¿no? Luego, ahora tenemos por otro lado el efecto Haldane. Va a describir la relación entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina y su capacidad para transportar también dióxido de carbono, ¿no? Cuando la hemoglobina está desoxigenada, es decir, cuando ha liberado ya su molécula de oxígeno, va a tener una mayor afinidad por el dióxido de carbono, ¿no? Esto va a significar que la hemoglobina desoxigenada va a transportar más dióxido de carbono, ¿no? Desde los tejidos hasta los pulmones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? También es en un cambio conformacional de la hemoglobina. Es cuando la hemoglobina libera el oxígeno, va a sufrir un cambio en su conformación, ¿no? Que la hace más adecuada para unirse al dióxido de carbono. Y también la formación de carbaminohemoglobina, que va a ser que el dióxido de carbono se une directamente a los grupos amino de las cadenas de la globina, de la hemoglobina, ¿no? Formando así la carbaminohemoglobina. Ahora, hablando acerca del papel de los eritrocitos en el transporte de gases, vamos a tener que los eritrocitos, o glóbulos rojos también conocidos, estas van a ser células especializadas, ¿no? En el transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono, pero también tienen afinidad por otros tipos de gases, ¿no? Estos van a tener una gran cantidad de hemoglobina, la proteína responsable, ¿no? Que se encarga del transporte del oxígeno y parte también del dióxido de carbono. Eh, Ahora, ¿cómo el transporte de oxígeno prácticamente ya es sabido que viene desde los pulmones hacia los tejidos, ¿no? Y el de dióxido de carbono es opuesto a este, ¿no? La hemoglobina va a transportar una parte del dióxido de carbono en forma de carbaminohemoglobina, ¿no? Y además también los eritrocitos van a contener una enzima que es la anhidrasa carbónica que va a catalizar, ¿no? La formación del ácido carbónico a partir de agua y dióxido de carbono. Y así facilitan el transporte del dióxido de carbono en forma de bicarbonato, ¿no? También vamos a ver que los eritrocitos también cumplen el papel de amortiguadores, ¿no? Manteniendo el pH de la sangre. El sistema bicarbonato, ácido carbónico, presente en los eritrocitos va a actuar como amortiguador, ¿no? Ayudando a mantener el pH sanguíneo dentro de los límites estrechos. Eso sería todo, doctora. Gracias.